palabra pues, común que seguramente alguna vez hemos utilizado en nuestro vocabulario diario. ¿Qué significa uniforme? Todos, por ejemplo, cuando vamos a la escuela utilizamos en ocasiones un uniforme. Uniforme significa igual. Cuando vamos vestidos todos igual es que usamos uniforme. Pero más allá del ámbito del vestir, uniforme significa eso, significa igual. En el caso de movimiento rectilíneo uniforme, lo que es igual viene siendo la velocidad. Por eso se pone la palabra uniforme. Es un movimiento en línea recta. Es un cambio de lugar donde la velocidad es uniforme, o sea, la velocidad es constante, o sea que la velocidad siempre es igual. Cuando veamos un movimiento, cuando veamos algo que se mueve y la velocidad siempre es igual, que no cambia la velocidad, entonces estamos hablando de un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Veamos el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Tenemos el caso de un auto que se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, cuando el tiempo vale 0. Veamos qué pasa un segundo después. Veamos que la velocidad sigue siendo de 10 metros por segundo. 2 segundos después se le volvió a medir la velocidad al auto y veamos qué velocidad tiene, 10 metros por segundo. 3 segundos después y sigue teniendo la misma velocidad. Es decir, en todo momento observemos cómo la velocidad es 10 metros por segundo, o sea, siempre la misma velocidad. Este es un ejemplo característico del MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme significa en este caso que la velocidad es siempre la misma, siempre igual. En todo momento la velocidad siempre fue la misma, entonces es un MRU. Ahora, fórmulas del MRU. El MRU básicamente tiene una forma básica fundamental que viene siendo esta, que nos dice que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, y de esta se derivan distancia igual a velocidad por tiempo y tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿de acuerdo? Donde la V significa velocidad, la D distancia y la T tiempo. ¿Estamos? Bueno, entonces pues aquí no queda otra más que aprendérselas de memoria, ¿no? Aprenderse la fórmula fundamental y aprender a derivar, a despejar, o bien memorizarse las 3 fórmulas. En el caso del MRU solamente son 3 fórmulas, así que es relativamente sencillo memorizárselas. Ahora, gráficas del MRU. Aquí está algo interesante. Bueno, vamos a ver gráficas del MRU. Vamos a analizar 2 gráficas del MRU. En la primera de ellas vamos a comparar distancia contra tiempo, ¿de acuerdo? En el eje de las X tendremos al tiempo y en el eje de las Y tendremos distancia. Distancia en esta ocasión en metros y tiempo en esta ocasión en segundos, aunque pudo haber sido tiempo en horas y distancia en kilómetros, ¿no? U alguna otra unidad. El punto es que en el eje de las Y distancias y en el eje de las X tiempos. ¿Qué forma tiene una gráfica tiempo contra distancia en el MRU? Bueno, tiene esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué la distancia? ¿Por qué tiene esta forma la gráfica tiempo contra distancia? Bueno, creo que es fundamental, ¿no? O sencillo. Eso significa que conforme el tiempo va avanzando, la distancia que se recorre pues, también va aumentando. En este caso, después de un segundo de tiempo, ha recorrido 10 metros. Después de 2 segundos de tiempo, ha recorrido 20 metros. Después de 3 segundos ha recorrido 30 metros y así sucesivamente. Entonces, pues evidentemente como consecuencia tenemos una línea recta inclinada. Siempre que ustedes grafiquen tiempo contra distancia de un MRU, van a ver que es una línea recta inclinada, que significa que la distancia que se recorre va aumentando cada vez más y siempre va aumentando, véanlo, en tramos constantes, ¿de acuerdo? Vean cómo aumenta siempre de 10 en 10, ¿de acuerdo? El primer segundo de 0 a 10, del segundo 1 al segundo 2, o sea, de aquí a acá, vean qué distancia hay, de 10 a 20 metros, la diferencia son 10 metros. Luego del segundo 2 al segundo 3,
de 20 a 30 metros, aquí hay una distancia de 10 metros. O sea, siempre, en pocas palabras, cada segundo está recorriendo 10 metros. Vean, del segundo 3 al segundo 4, ¿qué distancia recorrió del segundo 3 al segundo 4? De 30 a 40 metros, son 10 metros de diferencia. Siempre recorre la misma distancia. Por eso es que se incrementa de esta forma la gráfica en línea recta, pues por eso es que se va aumentando de esa forma. Ahora, si graficamos velocidad contra tiempo, el tiempo en segundos, la velocidad en metros por segundo, ¿qué forma va a tener la gráfica? Como estamos en el MRU y en el MRU la velocidad siempre es igual, pues en este caso la gráfica va a ser esta, una línea horizontal. ¿Qué significa? Que la velocidad siempre va de lo mismo. En este caso, si recuerdan el dibujito que tenemos acá arriba, la velocidad es de 10 metros por segundo. Entonces en este caso, donde está el 10, siempre va a ser la velocidad 10. Cuando en el segundo 1 la velocidad es 10, en el segundo 3 la velocidad es 10, en el segundo 5 la velocidad es 10, en el segundo 7 la velocidad es 10, siempre es 10, y por eso la gráfica tiene esta forma, una línea recta horizontal. ¿Sí? 10 metros por segundo la velocidad. Cada segundo la distancia aumenta 10 metros. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las gráficas características de un MRU. Tiempo contra distancia, una línea inclinada en línea recta, y velocidad contra tiempo, como la velocidad es siempre la misma, pues una línea horizontal. Ahora, veamos el MRUA. En el caso del MRUA se repite una vez más la palabra uniformemente, pero en este caso lo que es uniformemente es lo acelerado. Aquí lo dice, MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, lo que es uniforme es la aceleración. Lo que es uniformemente es la aceleración. Bueno, ¿qué es la aceleración? Aceleración significa cambio de velocidad. Eso significa aceleración. Cambio de velocidad. Atención. Aceleración no significa ir rápido, ¿eh? Podemos ir muy despacio y tener mucha aceleración. Aceleración significa cambiar de velocidad. Mientras yo cambie mi velocidad, hay aceleración. Porque muchas veces tenemos esa falsa creencia de creer que acelerado significa ir muy rápido. No. Acelerado no significa ir rápido. Acelerado significa cambiar de velocidad. Veamos un ejemplo. Bueno, velocidad, cambio, uniformemente. En este caso lo que es uniforme es la velocidad, el cambio de velocidad, perdón. Y veamos el ejemplo. Un carrito que en primera instancia tiene una velocidad de 0. ¿De acuerdo? Más adelante, el mismo carro tiene una velocidad de 20. Un segundo después tiene una velocidad de 20. 2 segundos después tiene una velocidad de 40. 3 segundos después tiene una velocidad de 60. Vean como la velocidad pues está cambiando, pero ese cambio es uniforme, es siempre igual. Véanlo, recuerden que es uniformemente acelerado, que cambia de velocidad siempre igual, es lo que significa cambio de velocidad siempre igual. Aumentó de 0 a 20, ¿cuánto aumentó? 20, eso aumentó la velocidad. Del segundo 1 al 2, ¿cuánto aumentó la velocidad? De 20 a 40, ¿cuánto aumentó? 20. De 40, en el segundo del 2 al 3, de 40 a 60, ¿cuánto aumentó? 20, una vez más. Es decir, en este caso, los cambios de velocidades siempre son de 20. De aquí a acá aumentó 20, de aquí a acá aumentó 20, de aquí a acá aumentó 20. Entonces, es obvio, si aceleración significa cambiar de velocidad, en este ejemplo, la aceleración es de 20 metros sobre segundo cuadrados, porque la velocidad está cambiando 20 metros sobre segundo cada segundo. Cada segundo la velocidad está aumentando 20 metros por segundo. Entonces eso es la aceleración. En este ejemplo, la aceleración es de 20 metros sobre segundos cuadrados. Siempre la aceleración vale lo mismo. Vean aquí, la aceleración vale 20, 20 y 20. Eso es lo que es uniforme. En el MRUA lo que nunca cambia es el ritmo con que la velocidad está cambiando. Pues la velocidad siempre está cambiando igual, de 20 en 20. Mientras que en el MRU la velocidad siempre era la misma. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos ahora con las fórmulas del MRUA. Las fórmulas del MRUA, miren, son muchísimas fórmulas, realmente son muchísimas. Entonces, en este caso, solamente se van a poner algunas fórmulas fundamentales, como lo son estas, ¿no? Pero, pues pueden llegar a ser hasta 20, 30, 40 fórmulas del MRUA. Todo depende de qué es lo que me piden encontrar. Aquí voy a poner 4 fórmulas fundamentales, que son estas. ¿De acuerdo?
En este caso, en las fórmulas vean cómo, mientras que en el MRU eran tres variables fundamentales, velocidad, distancia y tiempo, solamente eran tres variables. En el caso del MRUA ya aparecen nuevas variables, por ejemplo la de aceleración, pues porque aquí hay cambio de velocidad, ¿no? La de distancia se repite, la T de tiempo se repite como en el MRU, pero ahora como la velocidad está cambiando, tenemos dos variables nuevas, velocidad final y velocidad inicial. ¿Sí? Siempre en todo ejemplo de MRUA va a haber una velocidad con la que se inicia y una velocidad con la que se termina, porque está cambiando la velocidad. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, aquí, si hacemos un ejercicio donde vamos a analizar desde este punto hasta este otro, la velocidad inicial ¿cuánto sería? Pues sería 40 metros sobre segundo. ¿Y la velocidad final cuánto sería? 60 metros por segundo. Entonces tenemos que aquí hay una velocidad inicial y hay una velocidad final. Evidentemente pues también hay un tiempo y una distancia recorrida, ¿no? Entonces pues son esas las fórmulas del MRUA. Ahora, gráficas del MRUA. Las gráficas del MRUA, vamos a ver cómo se comportan. Si graficamos la velocidad en el eje de las Y, me voy a acercar un poco para ver mejor, y en el eje de las X tenemos al tiempo en segundos, velocidad de metros por segundo. ¿Qué pasa con la velocidad conforme el tiempo avanza en el MRUA? Pues ¿se acuerdan? Está cambiando la velocidad y siempre está cambiando al mismo ritmo. Entonces la forma de la gráfica va a ser esto, una línea recta, donde los incrementos siempre son iguales. Vean cómo cada segundo la velocidad está aumentando 20 metros por segundo. En este ejemplo es de 20, pero pues en la vida real evidentemente pues que va a ser diferente. A lo mejor en otro ejemplo va a ser hizo incrementos de 10, en otro de 5, en otro de 3, en fin. Pero en este ejemplo la velocidad está incrementando cada segundo de 20 en 20 y siempre es igual. Ahora, la gráfica de aceleración contra tiempo. ¿Qué pasa con la aceleración conforme el tiempo avanza? Aquí a lo mejor sirve ver un poquito el dibujo de arriba. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración siempre fue la misma, ¿se acuerdan? Siempre fue 20. Los incrementos de velocidad siempre fueron de 20. Entonces, si la velocidad siempre es la misma, si la aceleración, perdón, siempre es la misma, la fórmula gráfica pues está bien clara, ¿no? Va a ser una línea horizontal, porque la aceleración siempre vale lo mismo. En este caso, en el ejemplo este es de 20. En el segundo 1 la aceleración vale 20, en el segundo 3 vale 20, en el segundo 5 vale 20, etc. Siempre la aceleración vale 20. O sea, los incrementos de velocidad siempre son los mismos. Uniformemente acelerado es lo que significa. La aceleración siempre es uniforme, siempre es igual. El cambio de velocidad siempre es igual. En este ejemplo, el cambio de velocidad siempre es 20. Finalmente la gráfica distancia contra tiempo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, conforme el tiempo avanza, pues la distancia se va incrementando, porque pues cada vez se recorre mayor distancia. Pero vean cómo la fórmula gráfica ya no es una línea recta, sino que es una línea con un incremento logarítmico, se le llaman. O sea que cada vez se incrementa más. ¿Por qué? ¿Por qué se comporta con esta línea curva? Porque como el auto lleva cada vez mayor velocidad porque va acelerando, como cada vez lleva mayor velocidad, pues recorre cada vez mayores distancias. Vean cómo primero recorre en el segundo 1, como recorre aproximadamente 10 metros. Pero en el segundo 2, pues como lleva mayor velocidad, ya recorrió del 10 ¿qué será? 40, 50, ya recorrió más distancia. Finalmente acá, en el último incremento de 3 a 4, en este segundo acá, vean cuánto fue lo que incrementó la distancia, desde 90 hasta 160. O sea que incrementó creo 70 metros más o menos. En este segundo recorrió 70 metros, mientras que en un principio, en este primer segundo, recorrió solamente 10 metros contra los 70 metros que recorrió aquí. ¿Sí? ¿Por qué aquí recorrió 70 metros y por qué aquí recorrió 10 metros? 10 metros en el primer segundo. Pues porque en el primer segundo llevaba una velocidad muy pequeña y en el segundo de 3 a 4 pues llevaba ya una mayor velocidad y pues recorrió mayor distancia. Por eso es que la gráfica se comporta de esta forma. Significa que cada vez recorre mayor distancias porque cada vez lleva mayor velocidad.
Esas son las tres gráficas del MRUA. Y bueno, son las principales características de estos dos movimientos, MRU y MRUA.